así que ¿estamos listos? Muy bien. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero en el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra del Señor. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? ¿Cuántos le pueden brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¿Cuántos se gozan? Es hermoso, hermano, de lo que Dios cada día nos sorprende. En estos tiempos específicamente, pues estamos trabajando en ese evento que todos hemos estado esperando, y ya más o menos pues, meditando acerca de esto, ¿verdad? Más o menos como dentro de un mes tendremos la campaña de la juventud. ¿Cuántos están orando por esto? Unos que otros. Pero déjame decirle, hermano, que la bendición es para todos, para cada uno de nosotros. Creemos de que Dios hará cosas extraordinarias en ese día. Aleluya. Así que sin más preámbulo, entramos rápidamente al tema en esta oportunidad. Vamos a hablar algunos puntos vamos a tocar acerca de las evidencias en nosotros de una madurez espiritual. En esta vida, hermanos, en el lapso que Dios nos permite caminar en este mundo, Dios siempre se ha interesado en bendecirnos en todo tiempo. ¿Cuántos saben eso? Dios está interesado en bendecirnos. De hecho, hay un mensaje de Dios que Él estaba dando hace unos días atrás. Y Él decía que mi pueblo sufre por su desobediencia. Mi pueblo sufre porque no quiere hacer caso a la voz mía. Porque yo quiero bendecir a mi pueblo. Son palabras que Dios hablaba hace unos días atrás. Y meditando acerca de esto, hermanos, podemos decir de que hay muchas bendiciones que hemos perdido por causa de nuestra desobediencia. Hemos perdido muchas cosas a causa, hermanos, de que no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Y en esta vida, hermano, consiste, específicamente nosotros como cristianos, nuestra vida debe de consistir, hermano, en aferrarnos a lo que Dios nos dice. Y dentro de eso, hermano, porque Dios, no solo Dios exige de que nosotros nos apartemos de todo, sino que también en nuestra vida hay un proceso de enseñanza, hay un proceso de aprendizaje. Y ese proceso, hermano, consiste a que cada día, hermano, podamos implementar, poner en práctica lo que es la palabra de Dios. Y cuando ponemos a la palabra de Dios en práctica, hermano, trae como resultado, hermano, una sabiduría que solamente Dios la puede dar a través de su palabra. Ahora bien, hay algo interesante, hermano, de lo que nos declara la palabra. Aquí en el libro de los Hebreos, independientemente cuál sea el autor, pero esta palabra, hermanos, y va con el fin de hacer ver a muchos cristianos en aquellos tiempos, hermanos, de que estaban, hermanos, incurriendo en muchas faltas, apartándose de la gracia de Dios. Por eso, hermano, usted ve muchos cristianos en este tiempo
que a veces ya no le interesa buscar a Dios. Ya no le interesa acercarse a Dios. Ya no tiene el mismo fervor que un día llegó a tener en la búsqueda del Señor a causa de los problemas, a causa de las situaciones difíciles. Y eso, hermano, hace que muchos se apartan de la presencia de Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que en el caminar como cristianos siempre se van a presentar situaciones difíciles. Pero el que ha entendido cómo Dios obra y cómo Dios trabaja, hermano, se mantiene firme a pesar de todo, a pesar de las situaciones. Y entonces, hermano, podemos entender que la persona que ha llegado que Dios le ha permitido, hermanos, madurar. Y cuando hablo de madurar, hermanos, hablo a que la persona ya tiene la capacidad de entender, hermanos, cómo mantenerse de pie en todo momento. Por eso, hermanos, los que han alcanzado madurez espiritual es aquello que cualquier cosa no los mueve, hermanos. Cualquier actitud de cierta persona que lo rodea no se deja mover, no se deja influenciar. Poderoso Dios, aleluya. Porque hay muchos que cualquier palabra ya no quieren buscar a Dios. Cualquier palabra que ellos reciben, o cualquier insulto, o cualquier crítica, sienten que ya no pueden avanzar. ¿Y por qué razón se da eso, hermano? Por la simple y sencilla razón que no han desarrollado la madurez, hermano, en los caminos del Señor. La madurez espiritual. Como decía nuestro pastor hace unos días atrás, puede llevar 20, 30 años en el Evangelio, pero pareciera que apenas está empezando. Siempre los mismos problemas. Siempre incurre en las mismas faltas. No estamos hablando de una perfección, porque que aunque seamos maduros siempre tendemos a equivocarnos. Pero una cosa, hermano, equivocarnos, y otra cosa, hermano, tener la suficiente sabiduría para afrontar cualquier situación. Y la madurez, hermano, es tan importante en este tiempo. La madurez espiritual. De hecho, en los primeros días de un bebé, conforme va creciendo, conforme pasa las etapas de la vida, así como los padres de familia siempre se interesan de enseñar a ese niño. Desde sus primeros pasos, sus primeros años, los padres siempre están interesados para que ese niño, hermano, cuando sea adulto, cuando sea joven, tenga la capacidad, hermano, de hacer las cosas correctamente. Y como padre de familia, usted siempre le dice qué hacer, qué comer, cómo debe de hablar, cómo debe de hacer las cosas. Usted le va enseñando cuando el niño se ve curioso en leer algo, un libro, una obra literaria. Usted puede notar qué tipo o qué libro está leyendo ese niño. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que lo que el niño esté leyendo sea una enseñanza sana que le va a ayudar más adelante. Entonces usted siempre está interesado de preparar, de capacitar, de enseñar a ese niño. ¿Con el fin de qué? Que un día puede desenvolverse, puede hacer las cosas correctamente. ¿Sí o no? Amén, amén. Entonces, hermanos, cuando ese niño llega a ser joven y adulto, después adulto, va a tener, hermanos, presente todas esas enseñanzas. Y eso hará que se equivoque lo menos posible en esta vida. Entonces, cuando le toca afrontar las decisiones más grandes de su vida, las tomará en cuenta todas aquellas enseñanzas, todo ese proceso de aprendizaje. Y eso lo hará efectivo en muchas áreas de su vida. Entonces, trayendo esto, hermano, a lo espiritual, es lo mismo.
usted va a madurar? Si usted lo que está viendo, lo que está escuchando, es algo que esté contaminado. Y eso hará, hermano, o eso no va a permitir que usted madure correctamente. Por eso hay muchos, hermanos, no quiero dar nombre, pero hay muchos que a veces empiezan a escuchar ciertas enseñanzas. Y cuando se sienta ahí a escuchar lo que la palabra le declara, hermano, entran en una batalla interna. Entran en una batalla mentalmente. ¿Por qué, hermano? Porque fue alterado esas enseñanzas. Y cuando se le da la verdad, hermano, entonces empieza una batalla interna. Entonces ellos se preguntan, bueno, ¿a quién hago caso? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aquí viene lo más tremendo. Escuche bien. No importa cuánto tiempo usted lleva orando, ayunando. Eso a mí no me evidencia, hermano, que usted tiene una madurez muy profunda. ¿Escuchó bien? Porque hay muchos que oran y a la hora de afrontar los problemas empiezan a tambalear y hacen cosas que no tienen sentido. Y usted se pregunta si es una mujer de Dios. Ejercitar los sentidos espirituales. No han ejercitado, hermanos, los sentidos espirituales. Pero ¿qué me evidencia a mí si usted ha alcanzado una madurez, hermanos? ¿Qué es lo que tengo que ver en ustedes para decir, esa hermana, ese hermano es un hermano maduro? Porque cuando él habla correctamente. Porque cuando él se expresa correctamente. Cuando le toca afrontar los problemas, los afronta correctamente conforme a la palabra de Dios. Que cuando le toca estar en grupo, siempre ese hermano trae armonía en medio del grupo. Cuando le toca resolver problemas en medio de sus hijos, lo hace eficazmente. Entonces, hermanos, ¿en dónde radica, hermanos, la evidencia de que usted tiene señales de madurez? Bueno, muy sencillo. Y lo dice el libro de Gálatas. Porque ha desarrollado, hermano, los frutos del Espíritu. Porque un hombre maduro, donde hay problemas, cuando llega, va a compartir lo que trae. ¿Qué es lo que trae? Esa paz del Señor. Una persona madura siempre, hermano, donde va a haber tantos problemas, él llega a llevar la paz. Comparte lo que lleva dentro, y una persona madura nunca lo va a ver, hermano, haciendo problema a otro. Al contrario, siempre lleva la solución. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos? Escuche bien. Ve los problemas entre un hermano y el otro. Llega a uno, le dice, no, ¿por qué te dejas? Si esto dice de ti, esto y esto y esto, tú tienes que reaccionar, tú tienes que ponerlo en su lugar. Yo le pregunto, ¿es una persona madura? Pero en cambio, la persona madura siempre trae un justo juicio y su justicia, hermano, o su manera de juzgar siempre es equilibrado. Nunca, hermano, se inclina a un problema o al otro. Siempre hay un equilibrio en sus consejos. Esa es una persona madura. Una persona madura ha desarrollado templanza. Ha desarrollado el amor del Señor en su vida. Ha desarrollado, hermano, fe. Ha desarrollado mansedumbre. El que tiene, hermano, o ha alcanzado cierta madurez, hermano, usted va a ver todos estos puntos en su vida. No porque Dios lo usa grandemente,
usar a quien Él quiera, hermanos. Pero lo que va a evidenciar que ese es verdaderamente un siervo de Dios y una sierva de Dios con principio de acuerdo a la palabra del Señor es su comportamiento, el carácter y su conducta. Pero ¿cómo es su conducta, hermano? Yo le pregunto en esta noche, ¿cuál es su conducta? ¿Cómo es su carácter? Ay, hermano, yo todavía lucho con eso. Bueno, esto es un proceso, hermano. Esto es un proceso. Por eso nosotros tenemos que implementar, poner en práctica todos los días, hermano. El verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Se les dice, se les habla una tras otra. Y cuando les toca pelear, cuando les toca, hermanos, resolver problemas, no saben qué hacer. No saben qué decir. No saben cómo reaccionar. Y cuando se dan cuenta, hermano, en vez de solucionar los problemas, se empeoran. ¿Por qué, hermano? Porque cuando llega el momento y dice, ahora sí, ¿dónde está Dios? Ahora sí, quiero escuchar la voz de Dios. ¿Por qué se hacen tardos para oír? Porque Dios siempre habla a tiempo. ¿Sí o no? Vaya. Yo me acuerdo, yo cuando vine de Guatemala era un joven bien desesperado. Las cosas hay que hacerlas rápido y hacerlas ya. Pero lo más sorprendente, hermano, que Dios te enseña. Porque Dios es paciente. La paciencia. ¿Cuántos han desarrollado paciencia en este lugar? Yo les pregunto, ¿ha desarrollado paciencia? Es que nosotros, hermanos, queremos las cosas ya. Pero Dios, hermano, para Él obrar, Él tiene un tiempo específico, a lo que lo conocemos como un tiempo perfecto de Dios. Amén, amén. El kairos de Dios, que se le conoce también. Entonces, hermano, si hay desesperación en nuestras vidas, hermanos, es indicio, hermano, que hay que trabajar en esa área de nuestra vida. Que hay que, hermano, ejercitar esa área de nuestra vida. Pedir el dominio propio sobre nuestras vidas. Y el dominio propio, hermano, hace, hermano, que la fuerza de voluntad, hermano, que nuestra fuerza de voluntad tenga esa capacidad de frenar cuando tengo que frenar. Cuando la palabra me dice que yo no tengo que tomar ciertas actitudes. Ese es el dominio propio. Y eso, hermano, solo se logra que si el Espíritu Santo está en su vida. Digo está porque muchos lo han contristado y el Espíritu Santo se ha apartado. Escuche bien. El Espíritu Santo, cuando usted necesita ayuda, Él está siempre ahí ayudándonos en todo tiempo. Pero cuando, hermano, tenemos contristado al Espíritu Santo, ¿qué pasa entonces? Entonces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, pero la manera suya, hermano, no es la manera de Dios de trabajar, de obrar. La justicia suya no es la justicia de Dios. La manera de pensar suya no es la manera de pensar de Dios. Entonces, hermano, cuán importante es la madurez en nuestras vidas en este tiempo. Porque, hermanos, si hemos alcanzado la madurez espiritual, ¿cuántos problemas pudiésemos evitar? Entonces,
aquí entra también lo que nos habla 1 Corintios 2, 14, 15. Escuchen bien. Aquí en estos versos, habla específicamente del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es aquella persona que no entiende las cosas del espíritu. Porque el hombre natural se va a cuestionar, se va a preguntar que por qué se está orando mucho en este lugar. Pero el hombre espiritual tiene la respuesta para eso. ¿Sí o no? Porque el hombre natural no percibe lo que Dios quiere, lo que Dios desea sobre su vida. Pero el hombre espiritual, hermano, entiende y discierne las intenciones muchas veces de lo que Dios o de lo que su Espíritu Santo quiere sobre su vida. Muchos no están entendiendo, ¿o sí? Santo Dios. Por eso, hermano, a veces no suelo dar muchos textos, porque nuestra capacidad de retención es mínima, específicamente a estas horas de la noche. Pero en las mañanas tenemos la mente fresca, ¿sí o no? ¿Por qué creen que los niños, hermanos, van a las escuelas en la mañana? Porque a esa hora la mente está fresca. Entonces tiene la mayor capacidad de absorción de conocimiento. Entonces por eso en esta hora regularmente no me gusta dar estudio. Porque un estudio, hermano, va texto tras texto y al final, ¿qué es lo que se le quedó? Nada. Pierdo mi tiempo pero en cambio, con un texto es suficiente, hermano, para que usted salga bendecido en esta noche. Aleluya. Por eso, hermano, prestemos atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, entonces, el hombre espiritual, hermanos, tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso hay muchos que desean aconsejar a otros, pero ¿saben cuál es el problema? Que el consejo tiende a ser un consejo donde le va a meter en problemas a la otra persona. ¿Por qué? Porque no discierne, no hay ese discernimiento, hermano. ¿Y qué es el discernimiento? Bueno, la capacidad que Dios, que el Espíritu Santo, hermano, nos da para entender cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Hermanos, yo he podido observar, porque en eso yo aprendo algo, hermano. Porque hay muchos, vienen tal vez no con malas intenciones, pero viene con el deseo de ayudar a otra persona. Pero cuando da el consejo, cuando da esa palabra, hermanos, que a la larga, ha tenido consecuencias duras sobre otra persona. Por eso, hermano, si usted va a pedir un consejo, sepa muy bien quién es la persona. Si tiene, hermano, la madurez, porque es bien evidente, hermanos. Se nota cuando una persona ha alcanzado la madurez en el Señor. Cuando una persona ha alcanzado madurez, hermano, hay una estabilidad en su vida espiritual. Tendrá muchos problemas, hermano, pero pareciera que no tiene problemas. Pero el que es inmaduro, por todo se queja. Que aquí, que allá. Yo no digo que, hermano, usted puede pedir ayuda. Puede que alguien le pueda extender la mano. O si pide oración, gloria a Dios. Pero todo tiene un límite. Pero se la pasa quejándose todo el tiempo. Que Señor, que aquí, que allá, que hermana. Y tal vez otros están peores. Tal vez tendrán problemas mucho peores que la suya. Aprendamos, hermanos, a pelear nuestras batallas. Porque así va a madurar, hermano.
¿cuándo va a aprender a pelear la batalla? Suya. Entonces, hermanos, esto es de poner esto en práctica todos los días. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los que llevan años en el Evangelio, en vez de que usted todavía necesita estas enseñanzas, usted ya debería de estar enseñando a otros cómo se tienen que hacer las cosas. Los que apenas se han acercado a la presencia del Señor, los que apenas aceptaron al Señor, usted ya debe de enseñar. No le estoy diciendo que usted se tiene que parar en este lugar para enseñar. Pero el problema, hermanos, si usted no sabe resolver sus problemas, mucho menos va a resolver el problema de los otros. Miren cómo son las cosas, hermano. Entonces es necesario, hermano, la madurez en nuestras vidas. Tenemos, porque yo entiendo, hermano, que en la viña del Señor nos encontramos con cada situación sumamente diferente. Porque yo no, escuche bien, porque la palabra aquí nos está diciendo los primeros rudimentos. En el verso 12 dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y yo entiendo, hermano, que en este lugar yo no voy a comparar mi fe con muchos o con todos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es posible que muchos no tienen la fe que tengo, y es posible que yo no tenga la fe que otros tienen. Hay unos que dice la palabra del Señor que dan fruto al 30, al 60, al 70, al 100%. Entonces, hay diferentes, hermanos, niveles de madurez en la viña del Señor. Pero al mismo tiempo debemos de entender que hay ciertos principios que todos deben de saber y deben de cumplir. Entonces eso no depende de que yo tenga más fe que el otro, no, hermanos. Y ese es uno de los problemas también que se da dentro de la casa del Señor. Que muchos se creen superior que otros. Y la palabra me dice: al que está débil en la fe, extiéndele la mano, levántalo, ayúdalo. Pero muchos, como ayunan mucho, como oran mucho, trata de desprestigiar espiritualmente a otro, trata de hacer menos a otro, porque no busca, porque... Hermanos, si yo vengo con esta palabra en esta noche, es con el fin, hermano, para que nos ayudemos unos a los otros. No para decirle, restregarle en la cara que usted, hermano, usted es un hombre, una mujer inmadura. Hermanos, venimos, hermanos, con el amor del Señor. Hay que madurar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que en medio de nuestra familia, hermanos, no haya muchos problemas. Yo no digo que no va a haber problemas, van a haber problemas, pero hay problemas que se pueden evitar, hermanos, si hemos alcanzado la madurez suficiente. Porque los problemas nos acercan a Dios. Porque si no hay problemas, hermanos, muchos se sentirían cómodos. ¿Con qué voy a pelear? Es necesario los problemas. Es necesario las luchas. Hermanos, no tendría sentido la vida si no hay problemas. ¿Sí o no? Poderoso Dios. Hermano, usted no buscaría a Dios si no tuviese problemas, como lo está buscando en esta noche. No solo estamos en este lugar, hermanos, porque hemos sido salvos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que queremos, hermano, conocer más al Señor. Porque el que ha alcanzado madurez, hermano, sabe quién es su Dios. Amén, aleluya.
sabe quién es su Dios, sabe cuáles son las demandas de Dios. Poderoso Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. Hermanos, cada vez que tenemos que afrontar algo, tomar decisión, aconsejar, hagámoslo, hermano, conforme a la palabra de Dios. Poderoso Dios. Pero el problema, hermanos, tenemos una estadística tan lamentable y terrible que nosotros como latinos no nos gusta leer. Y cuando leemos, hermano, específicamente esta santa palabra, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Sueño. Pero, hermanos, no sabemos o no alcanzamos a entender la magnitud del poder de la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque las palabras que yo os hablo, dice el Señor, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Escuche bien, que son ¿qué? Espíritu. Entonces, si la palabra saca esto, hermano, entienda esto lo que nos dice la palabra. Si la palabra de Dios es espíritu, por lo tanto va a tener efecto ¿en quién? En una persona ¿quién? Espiritual. Porque si el hombre es un hombre natural, una persona natural, es decir, que no entiende, no percibe, hermano, las cosas del espíritu, es difícil o no tendrá efecto esta palabra. Entonces, podemos deducir que para ser una persona espiritual, para decir que hemos alcanzado madurez, hermano, esta palabra, hermano, tiene un poder en nuestra vida extraordinariamente. Porque por eso, hermano, cuando una persona tiene esa madurez, hermano, habla con tanta seguridad, habla con autoridad. Porque hay muchos hermanos, no tienen la autoridad, hablan y dicen muchas cosas, pero cuando te das cuenta, hermano, no tiene el peso, no tiene peso esas palabras. ¿Y por qué? Porque la procedencia de esas palabras no se alinean a lo que declaró. Aleluya. Por eso muchos hermanos, por eso tratamos de explicarles lo más sencillo para que usted entienda, hermano. Para que usted comprenda la necesidad de poder ejercitarnos, hermano. Ejercitar nuestros sentidos espirituales. El discernimiento espiritual. Necesaria e imprescindible en este tiempo, hermanos. Porque hay muchos que dicen que las cosas que están haciendo está bien. Pero ¿según quién? ¿Según Dios o según ellos? Porque usted me puede venir con tantos argumentos, hermano, pero lo menos que quiero son sus propios argumentos. Porque el inmaduro, ¿qué es lo que hace? Siempre se justifica. Falló y dice, bueno, viene delante de Dios, viene delante de los pastores. Como decía el pastor, ¿qué es lo que va a decir el pastor? Está bien. Yo te creo. Pues el pastor quiere evitarse la fatiga también. Pero hermanos, empiezan a traer sus argumentos, se justifican delante del pastor, delante de Dios, por lo que han hecho. Pero el maduro, ¿verdad?
Yo fallé, me equivoqué. Pastor, esto es lo que hice. Se confiesa delante de Dios. Pero pasan los años y no comete otra vez esas faltas. No incurre en la misma falta. Aunque entra en batalla, pero sabe que solamente Dios lo puede ayudar. Entonces usted va ejercitando sus sentidos espirituales. Ahora, la misma equivocación, hermano, o la equivocación que tuvo el año pasado, en este año no la va a cometer una vez más. Porque usted se va ejercitando y se va desarrollando esa madurez en usted. Si antes era muy explosivo, se enojaba. Pero ahora, hermano, tal vez el año pasado, cuando dio lugar a ese enojo, tuvo muchos problemas. Pero este año ya no lo voy a cometer. Y usted lo va desarrollando, va teniendo más control, y el Espíritu Santo te va ayudando, y usted va madurando. Y cuando ve a alguien que incurre en esa falta, ¿usted qué dice? Pero hermano, con un amor de Dios en su corazón, para ayudar, para extender la mano al otro que está en esa batalla. ¿Pero por qué? Porque usted se ha ejercitado. Ya rápidamente discierne en qué momento, hermano. Usted va a intervenir. Ya entiende. ¿Por qué? Porque lo ha desarrollado. Ha entrenado sus sentidos espirituales. Esto, hermanos, esto nos ayuda en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de nuestras vidas. Porque, hermanos, hay tantos que siempre vienen con las mismas situaciones delante del Señor. A ver, inclusive hay muchos que se caprichan delante de Dios. Que ¿por qué no me cumpliste esto? Hermano, personas así solo me evidencia a mí que es una persona inmadura y lleva 10, 15 años en el Evangelio. Yo siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame, yo tengo que madurar. Hay cosas todavía que uno batalla, pero le está pidiendo ayuda al Señor. Uno quiere crecer, uno quiere dar frutos. Y dar frutos, hermano, es evidencia de madurez. Por eso, hermanos, los líderes que han alcanzado madurez, si no ven los hermanos en este lugar, tranquilo, está tranquilo. Hay bonanza, hay tranquilidad, hay paz en su corazón. ¿Por qué? Porque él sabe, o la hermana sabe, que la obra es de Dios. Mientras yo doblo mis rodillas, Dios se va a encargar. ¿Para qué voy a entrar en batalla? ¿Para qué voy a ir a discutir con personas que es posible que no quieren nada con Dios? Mientras yo me deleito en Dios, me doy por bien servido. Pero no se preocupa por las almas. Me preocupo, por eso doblo rodillas delante de Dios. Y no hay método más efectivo que dejar que Dios se encargue. Mira cómo son las cosas. Por eso, hermano, Dios me ha permitido entender esto. Antes yo me preocupaba, no llegaba a los jóvenes. ¿Qué está pasando? Pero ahora entiendo, hermanos. Porque yo me acuerdo de un testimonio, se lo había contado la vez pasada. Un pastor también que le gustaba exhortar siempre. Y miraba que muchos hermanos faltaban. Y él, hermanos, como los pastores tienen un amor a las almas, que en vez de hablarle fuerte muchas veces, con mansedumbre, con esa templanza, empiezan a animar, a motivar a los hermanos. Pero hay unos hermanos que se caprichan, entre más los motiva, más se apartan de Dios. Como dice el pastor, más los chuleas,
menos quieren de Dios. Y este pastor venía delante del Señor. Porque el pastor, hermano, tiene esa responsabilidad de velar por las almas. Por eso hay una conexión directa con el Padre. Y cuando este pastor, él decía, estaba testificando, venía delante del Señor y él clamaba: Señor, ten misericordia sobre este pueblo. Y él clamando por misericordia día tras día, día tras día. Llegó un punto que un día delante de Dios, estando él delante de la presencia de Dios, clamando por misericordia, y Dios le dijo audiblemente: no clame más por este pueblo. Ya no clames por misericordia sobre este pueblo. Ahora me toca tratar con este pueblo. Déjalos en mis manos, porque la obra es mía, dijo Dios. Y hermano, cuando Dios dice esas palabras, que se prepare el pueblo, que se prepare el pueblo, porque hermano, muchos, este pastor en repetidas ocasiones ha testificado también, que los que no hacen caso, después de que en medio de sus problemas tan difíciles, vienen entrando en esa puerta, arrastrándose, humillándose delante de Dios y delante del cielo. Cuando se pueden estar obedeciendo la voz de Dios, siendo obedientes a la voz de Dios. Aleluya. Hermanos, usted no permita que Dios meta su mano, porque si Él mete su mano, hermano, eso sí duele. Duele. Sea obediente y verá, hermano, cómo usted será bendecido por el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y solo el maduro va a entender lo que estoy hablando en esta noche. Porque muchos critican, hablan. No señalamos a nadie, pero muchos no creen lo que dice la palabra del Señor. Muchos les gusta cantar, les gusta estar en este lugar, pero cuando se trata de obedecer, es duro. Pero Dios aún tiene las manos extendidas. Está extendiendo su misericordia sobre muchos, hermanos. Y también hace unos días Dios habló que muchos van a perder el amor a la presencia de Dios. Van a perder la pasión por la presencia de Dios. Pero nuestro deseo, hermano, que ninguno se aparte de la presencia del Señor. Si usted pierde eso, hermano, usted va a perder todo. Y conste de que Dios le está diciendo, le está advirtiendo día tras día, hermanos. El pastor, durante estos últimos meses, Dios ha estado siendo preciso en su palabra. Pero dependerá de nosotros, hermanos. Así que, hermanos, la evidencia de madurez en un creyente, que dije hace unos momentos, es desarrollar esos frutos del Espíritu. Es aquel creyente que siempre busca la paz, que domina su boca. Usted debe de entender, hermanos, es muy fácil hablar. Es muy fácil, hermano, señalar. Pero recuerden que en esta boca hay un poder espiritual que tú puedes bendecir o tú puedes maldecir. Con tu boca tú puedes
destruir, pero también tú puedes edificar. El creyente maduro es un creyente responsable. Porque hay muchos creyentes que nomás meten en problemas a otros. ¿Y quién fue? No, fue él o fue ella. Nunca asume responsabilidad. Le gusta señalar a otros, todos están mal menos él o menos ella. Y el creyente maduro, siempre sus oraciones se alinean a la voluntad del Padre. Sus oraciones siempre van inclinadas a la voluntad de Dios. Así que, hermano, pudiésemos mencionar muchas cosas, pero he sido preciso en unos puntos tan importantes, hermanos, donde dependerá de cada uno de nosotros. Yo no estoy exento de esto, hermano. Yo tengo que mejorar cada día. Yo tengo que trabajar más fuertemente en otras áreas de mi vida. Tal vez en una área de mi vida estoy estable, tal vez en otra estoy tambaleando, pero yo tengo que trabajar. Yo tengo cada día demostrar, hermano, esos frutos que Dios demanda de cada uno de nosotros. Culmino diciendo, hermanos, no todo está perdido aún, pero algo debemos de tener presente, hermanos. Que si Dios te va a usar, tienes que tener esa capacidad de madurez en todos los aspectos de tu vida. Porque la persona madura no solo se gobierna a sí misma, sino que tiene autoridad sobre los suyos también. Por eso cuando el enemigo empieza a atacar su vida, su familia, la persona madura se pone en la brecha a pelear por los suyos. Y no espero hasta que llegan los problemas a su punto para yo levantarme y decir, ahora sí tengo que pelear. Demasiado tarde. La persona madura siempre está al tanto de lo que sucede en su vida y alrededor de su familia, de su hogar, estar pendiente. ¿Por qué, hermano? Porque ha desarrollado los sentidos espirituales. Ha discernido, ha entendido, hermano, cómo el enemigo trabaja y cómo su Dios es que obra poderosamente. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, es poder saber que el Dios que servimos es un Dios que está interesado lo mejor en nuestra vida y darnos lo mejor. Él nos quiere bendecir. Pero, hermanos, Dios estará con usted siempre y cuando sea una persona, un creyente sumiso a su perfecta voluntad. Aleluya. Así que culminamos, hermanos, motivando a cada uno. Dios está con nosotros, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Pero como dije hace un momento, hay que practicar, hay que ejercitar y hay que, hermano, manifestar, evidenciar que ciertamente, hermano, Dios me ha transformado, Dios me ha cambiado, que la sangre que Él derramó en esa cruz, hermano, no fue en balde, aleluya, no fue en balde. Así que puesto de pie, vamos a dar gracias al Señor, aleluya, por esta hermosa noche. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Él quiere vernos un día cara a cara con Él, gloria al Señor. Él está preparando su iglesia amada, gloria a Dios.
Así en esta hermosa hora, gloria al Señor, vamos a despedirnos de este lugar, más no de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. El día de mañana estaremos aquí a las 7